Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal El Depósito de la Fe. Continuamos estudiando la carta de San Ignacio a los Efesios, en esta ocasión el capítulo 7. En los videos anteriores hemos considerado en el capítulo 5 qué sucedía con los católicos que se iban de la iglesia para formar parte de algún nuevo grupo de herejes y su destino, obviamente. Y en el capítulo 6 hemos considerado el problema de la no obediencia a la tradición apostólica predicada por los obispos de la Iglesia Católica en el siglo I y II. Con lo cual concluía San Ignacio diciendo que cuando uno escucha a un obispo que predica la tradición apostólica, el que está predicando en realidad es Cristo, y al que uno tiene que estar oyendo en realidad es a Cristo en la persona del obispo. Ahora bien, ahora en el capítulo 7 San Ignacio va a abordar desde otro enfoque el problema de las herejías, y es el problema de la santidad del creyente. Un problema harto difícil de resolver y un video también difícil de realizar porque obviamente nos toca en el corazón, denunciando nuestras propias faltas, nuestros propios errores, por lo cual es necesario no solamente sabiduría sino también humildad para poder abarcar este tema sin caer en la hipocresía de denunciar en otros lo que uno mismo también a veces no logra cumplir. Pero vamos a hacer el esfuerzo de estudiar este capítulo 7 y ver qué es lo que nos enseña San Ignacio en cuanto a la santidad que exige Cristo y la santidad que exigían los herejes. Comenzamos el video leyendo lo que dice San Ignacio en este capítulo 7 de su carta a los Efesios. Dice así: porque hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por doquiera el nombre, cometiendo luego otras cosas indignas de Dios. Es preciso que huyáis de tales gentes como de fieras salvajes. Son efectivamente perros rabiosos que muerden a escondidas. Alerta contra ellos, pues sufren una enfermedad muy difícil de curar. Un médico hay, sin embargo, que es carnal a par que espiritual, engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ir desmenuzando algunas frases. Debo reconocer que en un principio quería pasar un poco por alto y unificar este capítulo 7 con el capítulo 8, pero luego de pensar un poco a ver cómo podía relacionarlo con la actualidad, decidí hablar completamente del capítulo 7, porque hay suficientes elementos para dejar enseñanzas no solamente para la Iglesia Católica apologeta, por así decirlo, sino también para la Iglesia Católica que quiere practicar la obediencia y la santidad de Jesucristo. Dice así: hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por doquiera el nombre, cometiendo luego cosas indignas de Dios. Vamos a analizar esta frase. San Ignacio está reconociendo que los católicos no son los únicos que andaban predicando el nombre de Jesucristo durante el siglo I y siglo II. Dice: hay algunos que acostumbran con perverso engaño llevar por doquiera el nombre. Es decir, había agrupaciones religiosas que no pertenecían a la religión que habían fundado los apóstoles, no pertenecían al grupo de obispos que habían sido encomendados por los apóstoles. Recordemos que para cuando San Ignacio está escribiendo, muchísimos de los discípulos, directamente discípulos de los apóstoles, todavía estaban vivos. Y si no estaban vivos, hacía muy poco que habían sido martirizados o habían fallecido, por lo cual el recuerdo y la doctrina de la tradición apostólica era muy reciente, muy reciente. Y ya para ese entonces había habido divisiones, habían habido grupos que habían salido de la Iglesia Católica durante el siglo I para predicar diferentes doctrinas, muy diversas. Ya las vamos a ver un poquito más abajo. Lo cierto es que, tal como denuncia San Juan en su segunda o tercera carta, ya había misioneros, predicadores de los falsos maestros que andaban por el mundo entero predicando su versión del Evangelio.
Andaban predicando un supuesto cristianismo que no era exactamente igual al cristianismo que habían predicado los apóstoles a las iglesias en donde estaban al día de hoy. Me refiero al día de San Ignacio, para cuando San Ignacio escribe, no estaban conforme a la doctrina que los apóstoles les habían predicado a sus discípulos y a sus delegados apostólicos. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es ese escenario que plantea San Ignacio, de una iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia de Jesucristo, en donde estaban los sucesores de los apóstoles, aquellos pastores a quienes los apóstoles mismos les habían encomendado el cuidado de las iglesias, y estaban los que se habían salido de esa iglesia enemistados por problemas o personales o teológicos, y estaban predicando por todos lados ese falso evangelio que evidentemente no producía la salvación y por tanto era combatido por los apóstoles y sus discípulos. Y la razón que aduce San Ignacio es que una de las razones por las que había que sujetarse al obispo y escuchar al obispo como si fuera el mismo Cristo es porque hay algunos que, engañando a las personas, predican un evangelio, pero luego ese evangelio no se ve acompañado de la santidad que requería el evangelio apostólico. Y acá está la gran, el corazón, por así decirlo, de la explicación que da San Ignacio en el capítulo 7. Y es que en el evangelio predicado por los apóstoles y sus discípulos tenía que haber una coherencia entre la fe y las obras, entre la fe y la santidad del que profesaba esa fe, y sin esa coherencia no era posible la salvación. Mientras que en el evangelio predicado por los herejes, lo que necesitaba el creyente era simplemente la fe y no necesariamente las obras como requisito para la salvación. Por eso denuncia San Ignacio diciendo que estaban estas personas que predicaban el evangelio por todos lados, llevando el nombre de Cristo, haciéndose pasar por cristianos, pero su vida, su teología y la vida que requerían de sus, entre comillas, iglesias, no era la vida que requerían los apóstoles de las iglesias de Jesucristo. Por eso dice, luego estos predicadores andan cometiendo cosas indignas de Dios. Ahora, esto no significa que las cosas indignas de Dios no las pueda cometer un católico, porque en la iglesia hemos encontrado, hasta en el mismo Pedro, negando a Jesucristo, allí en la pasión de Jesucristo, a todos los apóstoles negando a Jesucristo en la pasión de Jesucristo, solamente uno de los apóstoles, María, y un par de discípulas más presentes allí frente a la cruz de Cristo cuando estaba nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado. Hemos encontrado escenarios de incredulidad, hemos encontrado escenarios de pecados, de maestros que se equivocaban, una iglesia con confusión. Es decir, la iglesia del Nuevo Testamento no es la iglesia perfecta, no es la iglesia que está libre de pecados, porque justamente los que creemos en Cristo somos pecadores, y lo que venimos a hacer cuando nos comenzamos a relacionar con Cristo es el duro y arduo proceso de ir santificando nuestras vidas, perfeccionándolas, deshaciéndonos de nuestros viejos pecados, de nuestro viejo hombre, para ir abrazando y revistiéndonos del nuevo hombre con el cual Cristo ya nos reviste en el bautismo. Ahora, estas cosas indignas, como decíamos, eran practicadas de forma general, masiva, por su propia teología de parte de los herejes, lo que no quita que un católico que no esté obedeciendo a la doctrina católica pueda incumplir los mandamientos de Cristo por medio de la Iglesia Católica. Pero aquí hay una diferencia importantísima, que es la que muchas veces los protestantes no entienden. Una cosa es la conducta de una persona y otra cosa es la doctrina que permite o no esa conducta. Entre los herejes, la mala conducta estaba determinada porque su doctrina les permitía y les impulsaba a vivir con esa mala conducta. Mientras que en la Iglesia Católica, la doctrina no permitía esa mala conducta, pero sin embargo la misma doctrina consideraba que el católico podía llegar a caer en pecado, equivocarse, no ser fiel a Cristo, pero sin embargo Cristo había prometido los medios para que el creyente se levantara y pudiera continuar su proceso de santificación. Por eso tenemos entonces en la Iglesia Católica los sacramentos. Ahora,
La historia nos muestra de muchos herejes que asimismo se llamaban cristianos y no solamente cometían el error de usurpar el nombre de cristianos, porque recordemos que cristiano significa un pequeño Cristo, un pequeño ungido, como una especie de consagrado para vivir una vida agradable a Dios. Ahora, el que se hace llamar cristiano, pero no está viviendo esa vida agradable a Dios, entonces tiene cosas que revisar en su vida práctica, porque evidentemente no hay coherencia entre lo que significa ser cristiano y lo que está practicando como cristiano. Estas cosas que hacían estos herejes por su mala doctrina, por su mala teología, lo que hacían era que no solamente robaban el nombre de cristianos y confundían a las demás personas sobre qué significaba ser realmente cristiano, sino que además ensuciaban el nombre de cristianos, al punto tal de que muchos gobernadores romanos comenzaban persecuciones locales o globales justamente por causa de la mala fama que tenían los herejes, que hacía que también cayeran en la persecución los verdaderos cristianos que no practicaban esas obras de las tinieblas. Y había, entre comillas, cristianos, no católicos obviamente, cristianos de las sectas, que tenían una reputación de hacer obras realmente horribles y que eran ciertas esas malas obras. Entonces la sociedad aborrecía esas obras y a todo lo que se llamara cristiano lo perseguían y caían en la volteada, por así decirlo, los católicos que no eran culpables de esas acusaciones y calumnias. Eso ha ocurrido siempre desde el primer siglo hasta en el día de hoy, por causa de los obispos abusadores o de los sacerdotes abusadores o de los laicos que cometen errores y de los que persiguen el dinero y no persiguen las almas. O sea, siempre va a haber quien dentro de la iglesia cometa errores graves que se hacen públicos y de esa manera escandalizan a los demás y ensucian el nombre de la iglesia cristiana. Pero eso no significa que la iglesia de Cristo, que la iglesia católica, enseñe a cometer esos errores o esos pecados, a diferencia de los herejes del siglo I, siglo II, que sí enseñaban a cometer esos pecados como parte de su doctrina. Entonces aquí el problema central recae en cuál es la moral que enseñaban las diversas religiones cristianas, entre comillas, del siglo I y II, porque evidentemente San Ignacio está demostrando que él pertenecía a la Iglesia Católica, donde la moral de sus fieles estaba en un estandarte muy alto, en un pedestal muy similar al que Cristo exigía, mientras que los herejes estaban varios peldaños por debajo, teniendo una moral notoriamente diferente de la exigida por Cristo. Esto no es un problema que denuncia exclusivamente San Ignacio, sino también Jesucristo, en el libro Apocalipsis, aproximadamente una década antes de las cartas de San Ignacio, había estado denunciando estas mismas cosas. Y vamos a mencionar simplemente algunas de las muchas religiones, entre comillas, cristianas, que habían en el siglo I y II, y que estaban de alguna manera enseñando a comportarse a sus miembros de una manera indecorosa, inadecuada para aquel que profesara el nombre de Cristo. Tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, verso 20, a los jezabelitas. No que la Biblia le pusiera ese nombre, pero bueno, de alguna manera, siguiendo la tradición de cómo dar la nomenclatura según el fundador o promotor principal de esas ideas o enseñanzas, vamos a llamar que a los seguidores de Jezabel, esta mujer, les vamos a llamar los jezabelitas. Apocalipsis 2:20 nos demuestra que estas personas aprobaban todo tipo de pecados sexuales y de idolatría. Y Jesucristo mismo dice a una iglesia de las suyas, o sea, una iglesia católica, dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Esto nos demuestra que así como había iglesias muy santas en los siglos primeros, también había iglesias que, siendo católicas, habían dejado de entrar a las falsas enseñanzas. Notemos cómo San Ignacio en los capítulos anteriores de Efesios había dicho que ninguna herejía había hecho un nido en las iglesias allí de Éfeso. Sin embargo, sí había hecho nido en otras iglesias católicas la herejía de Jezabel. ¿Qué hacía Jezabel? Enseñaba la relajación
moral en cuanto a los temas sexuales, y que era lícito comer y participar de la comida sacrificada a los ídolos, mientras que Pablo había enseñado en su primera carta a los Corintios que no le era lícito al cristiano participar de la mesa de Cristo, donde estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, y de la mesa de los ídolos. Aquí Jezabel les permitía comer de los banquetes idolátricos. Dice: esa profetisa que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y comer lo sacrificado a los ídolos. Y estos jezabelitas tenían que ver con la religión gnóstica, que menospreciaba la santidad del cuerpo. Para los gnósticos en general, los pecados graves eran los pecados del alma, los pecados de la voluntad, los pecados que no tienen que ver con el cuerpo, mientras que los pecados del cuerpo, como eran cosas materiales, ellos tenían en su doctrina que la materia estaba corrompida, que de por sí la materia era imposible de hacer y procurar cosas buenas para Dios. Entonces Dios como que hacía la vista gorda con los pecados de la materia o con la corrupción de la materia, entonces no le importaba y no le prestaba atención, de manera que eras libre de hacer las cosas con tu cuerpo que quisieras, pero eso sí, cuidándote de no hacer cualquier cosa con los pecados de la voluntad, los pecados del espíritu, por así decirlo. Luego estaban los baalamitas, ¿sí? De Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo contra ti, me equivoqué de versículo, pero tengo algo contra ti, que admites ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a seducir a los hijos de Israel para que comieran de los sacrificios idolátricos y fornicaran. Si recordamos el pasaje, luego pueden ir a cualquier Biblia y buscar las referencias que están allí en el Pentateuco sobre esos capítulos que hablan de Balaam y de Balac. Lo que hacía este rey era convencer a un falso profeta de que le enseñara al pueblo de Israel que era lícito mirar los bailes impúdicos de las mujeres, de manera tal que se encendía en los israelitas la lascivia, y luego entonces comenzaban a cometer pecados de impureza sexual. Esa era la doctrina de este falso profeta, un falso profeta que toleraba los pecados de la sexualidad. Y volvían a cometer entonces los sacrificios idolátricos y de fornicación. Recordemos que allí con el becerro de oro, en Éxodo capítulo 32, dice que el pueblo se levantó a jugar. Y ese jugar no es jugar con los autitos, ni hacer juegos de juguemos a las escondidas o juguemos a la mancha. Implica juegos sexuales. Esa es la idea. Entonces comenzó, aparte, cuando el pueblo cayó en la idolatría, comenzaron los pecados sexuales. Y comenzó como una especie de círculo vicioso donde el pueblo no podía salir de allí. Y Balaam enseñaba también a Balac a seducir a los hijos de Israel por medio de los pecados sexuales y de idolatría. Y vemos que esta otra iglesia también tiene este problema de que admitía en la iglesia, el contraste con la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Dice que no toleras a los que dicen ser falsos, que se dicen ser apóstoles y son mentirosos. Dice: los has expulsado, que es lo que también dice San Ignacio, que no habían permitido en Éfeso que la herejía se arraigara, cosa que no sucedía con otras iglesias católicas del siglo I y II, que sí habían permitido que estos falsos profetas enseñaran las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Y eran iglesias que seguramente con el tiempo terminarían apartándose de la doctrina y sus obispos caer en herejía y, bueno, apartarse de la verdad para formar parte de otra denominación que no era la cristiana católica. También dice Apocalipsis 2:15, habla de los nicolaitas, que normalmente enseñaban que los pecados del cuerpo no eran importantes para Dios porque la materia era inherentemente mala y que para salvarnos solamente hacía falta la fe, porque las obras del cuerpo no eran necesarias, Dios no las tenía en cuenta. Dice así Apocalipsis 2:15: tienes tú seguidores de la doctrina de los nicolaitas. Y vemos que el factor común de las doctrinas aborrecidas por Cristo son todas estas doctrinas que enseñaban el nombre de Cristo, predicaban que las personas tenían que ser cristianas, pero
que solamente les alcanzaba la fe, porque las obras del cuerpo no eran necesarias para la salvación. Ese es el común denominador de todas las herejías que denuncia Jesucristo en el libro de Apocalipsis, y es el común denominador de todas las herejías que está denunciando San Ignacio también en su carta. Y vamos a ver que esto es muy importante en relación con lo que vamos a ver un poquito más adelante en el video con el protestantismo. Aparecen también los ebionitas, que viene de la palabra ebión, que significa en hebreo pobre. ¿Y por qué se llamaban los ebionitas? Porque eran aquellos que tenían una pobre interpretación de la escritura, una interpretación muy limitada que no alcanzaba a ser la doctrina apostólica, sino que se quedaba con el judaísmo anterior. Tenían una doctrina pobre respecto de la deidad de Cristo porque no creían en la deidad de Jesucristo, y tenían una doctrina pobre en cuanto también los sacramentos y la concepción virginal de Jesucristo. Obviamente los que negaban la concepción virginal de Jesucristo también negaban la perpetua virginidad de María, y por tanto muchos de los padres de la iglesia de los primeros siglos combaten la herejía de los ebionitas. Pero había algunos ebionitas que sí creían en la concepción virginal de Jesucristo, solamente que no le consideraban Dios hecho hombre, lo consideraban un mero profeta, un gran profeta, un hombre virtuoso, pero no le consideraban Dios hecho hombre. Eusebio, por ejemplo, en su historia eclesiástica los describe de esta manera: pero a otros, el demonio malvado, impotente para arrancarlos de su disposición para con el Cristo de Dios, se los apropió al encontrar otros puntos por donde agarrarlos. A estos, los primeros, los llamaron ebionitas, como cuadraba, puesto que tenían sobre Cristo pensamientos pobres y de baja estima. De aquí el tema de ebión o ebionitas. Justificado a medida que progresaban en su carácter y nacido de la unión de un hombre y de María. Creían absolutamente necesaria para ellos la observancia de la ley, alegando que no se salvarían por la sola fe y por vivir conforme a ella. Ya estarán apareciendo a los primeros protestantes y sus pensamientos de decir, pero bueno, ves aquí dice que se salvaban por la sola fe. Eusebio está diciendo que se tenían que salvar por la sola fe y no por las obras de la ley. Pero no, justamente acá Eusebio está resumiendo lo que es la diferencia entre las obras de la ley y las obras de la fe, que es lo que muchas veces he respondido por email a personas que me han comentado pidiéndole que les explique el tema de la doctrina de la salvación, de por qué la Biblia dice que el hombre no se salva por cumplir las obras de la ley, pero los católicos enseñamos que necesitamos de las buenas obras para la salvación. Y es que en la Biblia se utiliza la palabra obras en dos contextos diferentes. En el contexto de la obediencia a los mandamientos de la liturgia judía, por así decirlo, de la ceremonia judía, de los rituales judíos, y en el contexto de las obras que demanda esta coherencia con la fe de Jesucristo. Entonces, la palabra de obras se utiliza tanto para una como para otras, pero son cosas diferentes. Algo similar a lo que ocurre con la palabra prueba en la Biblia, que se puede traducir como prueba y se puede traducir como tentación. Es la misma palabra, pero significa dos cosas muy diferentes. Así pasa también con la palabra obras. Los ebionitas reclamaban que era necesaria la fe y la obediencia a los mandatos de la ley mosaica. Pero los mandatos no morales, sino los mandamientos litúrgicos o ceremoniales de la ley mosaica. Y de ahí que el evangelio, según los ebionitas, era fe más el ritual judío. Mientras que lo que está diciendo acá Eusebio dice, no se salvarían por la fe sola, es decir, la fe sin las obras del ritualismo judío, sino con la fe sin esas obras del ritualismo judío y está poniendo un y, por el vivir conforme a la fe, es decir, esta coherencia entre la fe y las obras
del creyente. De manera que eso es lo que explica por qué los protestantes no entienden cuando los católicos les enseñamos que la iglesia primitiva siempre enseñaba la necesidad de la fe y las buenas obras, la fe y la santidad, que sin santidad nadie verá a Dios, y sin esas buenas obras que Dios preparó de antemano, la gracia concedida por misericordia no tiene un buen fin. ¿Por qué? Porque no hay esa coherencia, esa armonía que se requiere para agradar a Cristo, no solamente por la fe, sino por las buenas obras que acompañan a esa fe. Y por eso Santiago es que justamente está combatiendo estas mismas herejías al decir, no ven que Abraham no se salvó simplemente por la fe, sino que fue justificado también por las obras. Y no ven que Rahab no se salvó solamente por la fe, sino que por su obrar, de acuerdo a su fe, fue justificada. Y les dice más Santiago, les dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. La Biblia nunca separó la fe de las obras. Son los protestantes al día de hoy y son también los herejes de los siglos primeros los que han intentado hacer esta separación entre la fe y las buenas obras para unirlo a la fe y el ritualismo judío, creando en el proceso toda una confusión que los protestantes nunca han sabido resolver, llevándolas a los protestantes a la conclusión de que es fe sola, sin la religión judía, pero tampoco sin las buenas obras. Y de ahí Lutero dijo, bueno, fe sola y nada más que fe sola, sin buenas obras y sin la religión judía. Y esa es la confusión que tienen los protestantes al día de hoy, similar a la que tenían los primeros herejes. Y ya que estamos hablando de la confusión que ha recibido en herencia el protestantismo en general de su fundador, llamado Martín Lutero, vamos a explicar un poco el por qué el protestantismo en general, salvo algunas excepciones, pero por qué el protestantismo en general tiene este problema de comprender la enseñanza católica de la necesidad de la fe y las buenas obras. Y todo surge por la concepción gnóstica que tenía Martín Lutero de cómo era la salvación, cómo se producía la salvación de una persona. Vamos a ver, como yo lo he dicho en mi testimonio, que si pueden consultar en mi canal, mi testimonio, van a ver que una de las razones por las que yo decidí dejar de ser protestante fue cuando descubrí la íntima relación que había entre la teología de Lutero y los protestantes en general, particularmente de los calvinistas y bautistas, la íntima relación que había entre las doctrinas calvinistas, luteranas y bautistas, que eran a las que yo pertenecía, y las doctrinas de los gnósticos, los docetas y los ebionitas. Y al ver justamente cómo los padres de la iglesia combatían estas falsas doctrinas y mostraban que la Biblia debía interpretarse como lo es la Iglesia Católica el día de hoy, enseñando la fe más las obras, es que yo digo, bueno, evidentemente tengo una mala concepción. Lutero no rescató la doctrina apostólica, sino que lo que hizo Lutero fue reimpulsar, darle un nuevo impulso a las viejas herejías enseñadas por los gnósticos y los docetas, no en la totalidad de sus enseñanzas, porque obviamente el luteranismo no es exactamente igual al gnosticismo, pero vamos a ver en este video algunas de las similitudes y diferencias. ¿Qué pensaba Lutero acerca del pecado personal? Y vamos a ver que es muy similar a lo que pensaban los gnósticos, los ebionitas y los herejes, que en general son combatidos por Jesucristo y por San Ignacio. Voy a citar varias frases de Martín Lutero que ustedes pueden encontrar en el libro Lutero y el luteranismo, del padre de Nifle. Dijo así Martín Lutero: sé pecador y peca reciamente, o fuertemente, o violentamente, pero confía más vigorosamente y gózate en Cristo, que es el vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. No te imagines que esta vida sea la morada de la justicia. Antes bien, es preciso pecar. Bástate reconocer al corderillo que lleva sobre sí los pecados del mundo, y en tal caso el pecado no podrá separarte de Cristo, aunque cometas 1000 fornicaciones al día
y perpetres otros tantos homicidios. Claramente se ve que Lutero deja de creer en el concepto de pecado mortal, tal como lo enseñaba la Iglesia Católica, y dice: podés cometer pecados mortales de los más graves y eso no te va a separar de Cristo siempre y cuando vos sigas creyendo en Jesucristo. Y de ahí que mientras que vos mantengas tu fe intelectual en Jesucristo intacta, no importa la coherencia entre tu fe y tu moral. Lo que importa es si tu nivel de ánimo y confianza en cuanto a la obra de Jesucristo no decae, entonces tu moral puede fluctuar. Un día estás arriba, otro día estás abajo, puedes hacer cualquier cosa, hacer lo que quieras, pecar y pecar violentamente. Mientras que tu nivel intelectual de fe y confianza en Jesucristo no sea parte de seguir creyendo que el Cordero de Dios allí en la cruz murió por tus pecados, entonces vas a ser salvo. Dice también Lutero en otra cita que sacamos de ese mismo libro: tú no le haces ningún servicio a Dios en casarte o quedarte soltero, en hacerte siervo o libre, en ser esto o lo de más allá, en comer esto o esto otro. Pero tampoco le disgustas ni pecas si todo esto lo echas a rodar o lo dejas para mejor ocasión. Finalmente, para con Dios no te queda más obligación que la de creer y confesar la fe. En todo lo demás, Él te deja libre y desembarazado para obrar como gustes, sin peligro alguno de conciencia, y conforme a esta regla, en realidad, le tendrá a él sin cuidado el que tú acabes por abandonar a tu mujer, escaparte de tu patrón o romper todos tus contratos, pues ¿qué se le da a él que tú hagas o dejes de hacer tales haciendas? Esto, mis queridos hermanos, es la mismísima expresión de la doctrina gnóstica, ebionita, de Jezabel, de los nicolaitas y de todos los herejes del siglo primero que combatió Cristo, los apóstoles y sus discípulos. Tampoco le importa si te quedas célibe o si rompes el celibato, porque recordemos que Lutero había hecho un juramento de celibato, luego lo rompió para casarse con una monja, volviendo a lo que sí, que no entra en el terreno de la especulación, sino que son hechos concretos. Lo cierto es que Lutero enseñaba que no era importante ese pecado de romper un juramento de castidad, porque Lutero mismo ya lo había roto. A Dios no le importa, no le disgustas, ni tampoco pecas, ¿sí? Finalmente, para Dios lo único importante, dice, es que con tu cabeza no dejes de creer y de confesar con tu boca la fe en Jesucristo. En todo lo demás, a Dios no le importan los pecados de tu cuerpo, no le importa si cumplís con tus obligaciones laborales, no le importa si abandonás a tu mujer para empezar después a tener relaciones con otra, no le importa si te escapás de tu patrón, no le importa lo que vos hagas con tu cuerpo. A Dios solo le importa tu fe. Y de ahí esa vehemencia y ese énfasis de Lutero para rechazar lo que enseña la carta de San Ignacio, porque justamente la carta de San Ignacio, perdón, la carta de Santiago está por completo dedicada a demostrar la necesidad de las buenas obras para la salvación. Al punto tal que Lutero quiso quemar esa carta, quiso excluirla del canon del Nuevo Testamento, y fueron los discípulos de Lutero los que no se lo permitieron hacer. Pero si hubiera sido por Lutero como su propio papa la hubiera tirado y quemado junto a otras 3 cartas también del Nuevo Testamento. Otra cita de Lutero: ¿cómo puede el hombre disponerse al bien no estando en su poder ni siquiera la facultad de pervertir sus caminos? Porque Dios es quien realiza hasta las mismas obras perversas en los impíos. De nuevo, es Santiago el que está saliéndole al encuentro a la herejía de Lutero, porque Santiago dice que ninguno puede culpar a Dios cuando se sienta tentado. Dice, si alguno se siente tentado, no culpe a Dios, sino que cada uno es seducido cuando de sus propias malas inclinaciones y malos pensamientos se siente tentado, atraído y seducido a caer en el pecado. Y Lutero enseña exactamente lo contrario de lo que enseña Santiago. Por eso
el protestantismo, que nace con Lutero, es una religión que nace excluyendo a ciertos libros de la Biblia, no solamente del Antiguo Testamento, como por ejemplo los deuterocanónicos, que enseñan la necesidad de las buenas obras para la salvación, sino también algunos libros del Nuevo Testamento, porque justamente también enseñan la necesidad de las buenas obras, como por ejemplo Santiago y el libro de Apocalipsis, por mencionar solamente dos de los libros que quiso excluir, como por ejemplo también Judas y el libro de Hebreos. Qué casualidad, son 4 de los libros que con mayor énfasis hacen hincapié en la necesidad de las buenas obras para la salvación. De manera que el mismo punto de partida del protestantismo es una mala moral. Lo mismo que denuncia Jesucristo en aquellas iglesias católicas que estaban permitiendo que el protestantismo del siglo I se metiera en las iglesias, al igual que Jesucristo sigue denunciando al día de hoy que el protestantismo se siga metiendo en la iglesia católica. Hay libros. Les recomiendo un libro del padre Javier Olivera Rabasi que yo he leído, que se llama La protestantización de la iglesia, y tiene que ver cómo muchas de las doctrinas de los protestantes se están metiendo en muchas iglesias católicas y que dan lugar, entre otras cosas, al modernismo o el progresismo o la teología de la liberación, que son distintas facetas de una misma teología, que es una teología relajada en la moral y que desprecia los sacramentos y las mismas cosas que desprecian los luteranos, los protestantes en general y los primeros herejes del siglo I. Porque hay una relación inseparable entre las primeras herejías que inventó el diablo y las herejías que han ido repitiendo diferentes falsos maestros a lo largo de los siglos, pasando por Lutero, Calvino y llegando hoy a muchos obispos católicos que repiten esas mismas falsas doctrinas. Notemos que entonces Lutero está culpando a Dios de que porque Dios nos ha dado una naturaleza corrupta, entonces a Dios no le importa que lo hagamos porque fue una decisión de Dios el corromper nuestra naturaleza. Entonces de ahí en más, Dios no le importa si esas cosas se mantienen de esa manera. A Dios no le importa si esa naturaleza, si ese cuerpo se queda haciendo obras corruptas, porque Dios lo que le importa es nuestra fe, que ya nuestra fe no sea corrupta. Parece un trabalengua esto que estoy diciendo, pero es la demostración de que la fe luterana y la fe protestante es una fe corrompida, porque no preserva desde su propia esencia la necesidad de una absoluta armonía entre la fe y las obras. Y es cierto que los protestantes de hoy no tienen las mismas enseñanzas de Lutero, sino que han corregido y emparchado un poco las cosas, y tampoco tienen las mismas doctrinas de la inmoralidad de los primeros herejes, porque han emparchado muchas cosas y han corregido muchos de los errores, pero la esencia de la doctrina de la corrupción de la carne, que justifica y permite la corrupción de la conducta, es el modus operandi, por así decirlo, de todo el protestantismo. Es la forma de transmitir la moralidad y el nivel de santidad que exige en el protestantismo, que está muy por debajo, pero muy por debajo del nivel de santidad que exige la Iglesia Católica. Otra cosa muy diferente es que haya católicos que sean tan malos católicos que su moral esté por debajo incluso de la moral enseñada y practicada por los protestantes. Pero eso es eso es arena de otro costal. Eso es un tema para discutir aparte. La doctrina de la Iglesia Católica, la que produce santos que realmente viven una vida admirable en todo sentido, esa es la doctrina que debemos admirar nosotros. Esa es la doctrina apostólica, la doctrina de San Ignacio, la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la Iglesia Católica, bien vivida y practicada. Otra cita de Martín Lutero: tú debes entretenerte en bromear y juguetear con mi mujer y con las demás. Siempre que el diablo te atormente con aquellas congojas, corre inmediatamente en busca de la conversación de los hombres, o date a la bebida, o en broma y juguetea, o larga cuentos verdes, procura divertirte. A veces hace falta beber, bromear y hacer sandeces gordas, y hasta propasarse a un pecado en odio y desprecio del diablo, para no dejarle ningún portillo por donde se entre a suscitarnos escrúpulos sobre alguna cominería,
porque de otro modo seríamos vencidos si con excesivo afán queremos guardarnos de pecar. Por lo tanto, si el diablo te dice mucho ojo con beber, respóndele de contado, pues por lo mismo que tú me lo prohíbes, voy a hacer una que sea sonada, empinando más que nunca. Es decir, me voy a dar una borrachera que no la voy a contar. Todos, en suma, deben hacer lo contrario de lo que el diablo prohíbe. ¿Cuál otra piensas tú que sea la razón por la que yo bebo cada vez menos agua? Hablo con tanta más libertad y banqueteo tanto más a menudo, sino la de burlar y atormentar al diablo que había dado la flor de burlarme y martirizarme. Oh, si yo tuviera a mano algún pecado garrafal, lo cometería con la única mira de hacer una burla al diablo, para que se convenza de que yo no reconozco ningún pecado, ni soy reo de ninguno. Todo el decálogo se debe alejar, tanto más de nuestros ojos y de nuestras almas, cuanto más nos amenace y torture Satanás. Para entender todo este párrafo, lo que tenemos que hacer es que Lutero está confundiendo su conciencia con la voz de Satanás. Su conciencia le estaba acusando de los pecados que él estaba cometiendo, y Lutero lo que hacía era confundir la voz de Dios por medio de la conciencia con la voz del diablo. Entonces, si su conciencia le acusaba de cometer tales o cuales pecados, Lutero enseñaba, tal como Jezabel, enseñaba a los suyos a cometer con mayor avidez esos pecados que su conciencia le acusaba. Eso sí, no bajes tu nivel de confianza en que Jesucristo murió por tus pecados, porque en eso consiste la doctrina de la sola fide. Esa es la doctrina de la sola fide que arrastró a la tercera parte de Europa a apartarse hacia la herejía protestante. Y Lutero mismo está confesando que cada vez toma menos agua y más bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque su conciencia se lo prohibía, pero Lutero confundía eso con la voz del diablo y dice: así que vos me lo prohibís, tomá, mirá cómo me emborracho. Así que vos me prohibís el andar pensando en la mujer del prójimo y mirarla con codicia, tomá, mirá cómo la miro, mirá cómo la codicio. Y por eso dijo aquí, Lutero dice: deberías bromear, hacerte el chistoso, hacerte el canchero, andar flirteando con mi propia mujer y con las demás. Dice, y no tengas miedo de propasarte. No tengas miedo de propasarte, porque total es el diablo que te lo prohibió para martirizarte, para atormentarte, para hacerte sentir mal, para que vivas acosado, atormentado por tu conciencia. Entonces, para no vivir acosado por tu conciencia, dale rienda libre a tu pecado. Dale rienda libre a tu pecado. Porque no, según las palabras de otro dicho anterior de Lutero que ya hemos leído, porque no ofendes a Cristo siempre y cuando mantengas tu fe intacta en Él. Y notemos de qué manera Lutero confiesa el sentirse predispuesto a cometer cualquier pecado que su conciencia le diga que no lo debía cometer, porque Lutero había aprendido a seguir creyendo en Jesucristo a pesar de que no hacía lo que Jesucristo mandaba a hacer. Otra frase de Martín Lutero: entonces, cuando el diablo arroje tus pecados en tu cara y declare que mereces la muerte y el infierno, dile esto: admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? Porque conozco a aquel, refiriéndose a Jesucristo, conozco a Jesucristo que sufrió e hizo la satisfacción en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios, y donde Él está, allí yo también estaré. Y notemos que Lutero lo que está diciendo es: no me importa si mis pecados son merecedores del infierno. Lo único que importa es que como Jesucristo ya hizo la satisfacción de todos mis pecados en la cruz, entonces yo no necesito satisfacer a Dios. Mi vida no necesita ser agradable a Dios, porque el que ya fue agradable a Dios fue Jesucristo. Esa es la doctrina de la justificación por la fe sola que enseñan el 100% de los protestantes. Maquillada de una manera, un poquito más aquí, un poquito más allá, pero en esencia es eso. El protestante siempre va a creer que Jesucristo murió
bueno, puede haber alguna excepción que yo no conozca, pero en general piensan que Jesucristo murió por todos los pecados que pueda cometer el creyente. Murió por los pecados pasados y los perdonó, y en la cruz también perdonó por anticipado, atención a eso, por anticipado todos los pecados que esa persona pudiera llegar a cometer. Entonces, como Cristo ya satisfizo a Dios por todo lo que esa persona pudiera hacer en la vida, entonces ya no importa lo que esa persona pudiera hacer en la vida, porque Dios ya está satisfecho con la vida de ese creyente por causa de que Cristo murió por los pecados pasados y futuros de ese supuesto creyente. Ese es el evangelio que predicaba Lutero y que han aprendido la inmensa mayoría de los protestantes. Mientras que en la Iglesia Católica, Cristo en la cruz, cuando nos arrepentimos, perdona los pecados que hemos cometido desde ese momento, pidiéndonos que con nuestra vida de ahora en más hagamos satisfacción, que nuestra vida sea satisfactoria a Dios, agradable a Dios. Y si cometemos pecados, Cristo por medio de los sacramentos va perdonando esos pecados. Pero esta no es la doctrina de Lutero, y obviamente no es la doctrina de Cristo, ni de los apóstoles, ni los discípulos de los apóstoles. Bueno, hemos citado varias citas de Lutero, que si bien él invitaba, en la doctrina luterana, él invitaba al creyente a santificarse, evidentemente la moral de Lutero distaba muchísimo, años luz, respecto de la moral que pedían los apóstoles y Cristo mismo. Entonces, lo que tenemos que ver es, San Ignacio en su carta, en su capítulo 7, él está denunciando que la doctrina apostólica produce la santidad apostólica. Seguir la doctrina de Cristo produce la santidad de Cristo, y que justamente está denunciando a San Ignacio aquellos falsos maestros que con una falsa doctrina que relajaba en la teología misma la moral que ellos enseñaban, producía una falsa moral, un falso cristianismo, un cristianismo decadente en los creyentes de esa doctrina. Entonces, para los protestantes que dicen que la iglesia se corrompió, los que se corrompieron fueron los herejes. Era la doctrina herética que tenía una moral corrupta y que producía una, entre comillas, iglesia corrupta. Pero la iglesia apostólica, la iglesia católica, la iglesia de los discípulos apostólicos, no se había corrompido en esa moral, porque esa era la iglesia de Cristo que tenía la doctrina de Cristo. Entonces, establecemos este hecho, y ya lo hemos probado por la misma doctrina enseñada por San Ignacio y por Lutero. San Ignacio enseñaba que la vida y la fe debían ser armoniosas. Lutero enseñaba que la vida y la fe podían ser diferentes. Una fe intacta, una fe que no debía decaer en la obra de Jesucristo, pero una vida que sí, evidentemente, podía estar muy por debajo de la vida que había llevado Cristo y todos los apóstoles. Ahora, San Ignacio está diciéndole a sus discípulos, a sus amados, allí en Éfeso también, ustedes deben evaluar si la doctrina es correcta por medio de la moral de aquellos que la están predicando. Y vamos a ver si la moral del protestantismo es la moral de Cristo, la moral de la Iglesia Católica y la moral de San Ignacio. Y lo vamos a hacer mostrando las mismas frases que nos deja Lutero respecto de las consecuencias de su doctrina. Todo esto siguen pudiendo encontrarlo en el libro Lutero y el luteranismo del padre de Nifle, o en el libro Luterándonos del padre Javier Olivera Rabasi. Nuestros tiempos, dice Lutero, son al presente 7 veces más escandalosos que lo que se ha usado hasta ahora. Nosotros robamos, mentimos, engañamos, comemos y bebemos y nos entregamos a todo género de vicios. Nosotros los alemanes somos al presente el ludibrio y la vergüenza de todo el mundo, que nos califica de puercos, ignominiosos y obscenos. No tengo nada en contra de los alemanes, pero la realidad histórica es que el protestantismo comenzó allí, y los primeros en padecer las consecuencias de la doctrina luterana fueron los alemanes. Alemania ha dado grandes hombres y mujeres al mundo, pero también ha sido la cuna de grandes errores que han trastornado la fe del mundo. Y el mismo Lutero lo está reconociendo, dice: hemos venido a ser 7 veces peores que los cristianos de Roma.
Nosotros los alemanes hemos venido a ser 7 veces más pecadores que los cristianos que obedecen al papado. Mentimos, robamos, engañamos, comemos, bebemos, nos entregamos a todo vicio, todo género de vicios, ¿sí? Y el mundo nos califica como los peores y más pecadores, por así decirlo, del mundo entonces conocido. Otra cita también de Martín Lutero: la avaricia, la usura, la deshonestidad, la crápula, la blasfemia, la mentira, el fraude progresan desmesuradamente harto más que bajo el papado. Tan vergonzoso estado de cosas desacredita el evangelio y a sus predicadores, dando lugar a que se diga: si esa doctrina fuese verdadera, la gente sería más piadosa. Cualquier parecido con las herejías de los primeros siglos absolutamente no es casualidad, porque San Ignacio les está diciendo a sus discípulos: miren la conducta de estos falsos herejes y dense cuenta, estos falsos maestros herejes, y dense cuenta de por qué esta no es la doctrina de Cristo y esa no es la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo: por sus frutos los reconoceréis. El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Tenemos que ser siempre misericordiosos con el pecado de los demás, porque nosotros mismos no tenemos autoridad a tirar ninguna piedra a los demás, porque nosotros mismos tenemos en nuestra conciencia cosas que debemos con regularidad ir y decirle al sacerdote: Padre, yo he pecado en esto, en esto, en esto, y decirle al cielo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sin embargo, esto que practicaba San Ignacio, que es la confesión y el reconocerse un necesitado de Dios y de la gracia de Dios y del perdón continuo de Dios, no quitaba que tanto San Ignacio como Pablo y todos los que se reconocían pecadores no denunciaran en la teología que procuraba la mala conducta. Allí está la diferencia, porque la doctrina católica enseñaba la santificación al punto de pelear contra el pecado hasta la sangre y el martirio, mientras que la doctrina de los herejes enseñaba una teología de moral mediocre. Y eso se vio reflejado en la conducta de los que fueron seguidores de Lutero, tanto en aquellos primeros siglos del luteranismo y del protestantismo como en el día de hoy. Y dice: el fraude, la mentira, el robo, todo eso progresa desmesuradamente, es decir, sin medida, hasta el hartazgo, más que bajo el papado. Es decir, Lutero no puede creer, por así decirlo, el nivel de degradación moral, de corrupción que produjo su doctrina. De manera que esta cita y muchas otras que dice Lutero serían adecuadas tal vez para mostrarle a los protestantes cuando nos dicen: la iglesia se corrompió, la iglesia se corrompió, vengan a los protestantes porque los protestantes hemos recuperado la doctrina. Lutero recuperó la doctrina apostólica. Mostrémosle a ver si realmente el mismo Lutero confesaba haber recuperado la santidad apostólica y no produjo, por todo el contrario, una fe corrupta, con una moral corrupta que desacreditaba el evangelio y a los predicadores, al punto tal de que la gente decía y reconocía: miren, ven, si este fuera el árbol de Cristo, produciría el fruto de Cristo. Entonces, por los malos frutos reconocemos que Lutero y todos sus seguidores no son el árbol de Dios, porque no produce el fruto de Dios. Si esta doctrina fuese verdadera, la gente sería más piadosa. Otro texto donde vuelve a involucrar Lutero al reconocimiento regional de toda la nación alemana, como se había visto involucrada en el pecado de los luteranos. Nosotros los alemanes, escribía Lutero en 1532, pecamos y somos esclavos del pecado. Vivimos en los placeres carnales y nos asfixiamos bárbaramente en el libertinaje. Queremos hacer cuanto nos venga en talante y todo lo que cede en servicio del diablo, y queremos ser libres de hacer lo que se nos antoja. Son pocos los que piensan en la grave dificultad de librarse de los pecados. Están contentísimos de haberse desgarrado del Papa, de la autoridad eclesiástica y de las demás leyes, pero no se preocupan en el modo con que deben servir a Cristo y preservarse
de los pecados. Si yo tratara de pintar a Alemania, debería copiar en ella la figura de una marrana. Vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de los alemanes. Mi esposa es de ascendencia alemana y yo debo respetar a los alemanes, como mi apellido mismo es de ascendencia sirio-libanesa, y justamente no me siento muy orgulloso de lo que en Siria y en Líbano se hace con los cristianos. Es decir, acá no es una cuestión de atacar la nacionalidad, sino simplemente reconocer el lugar, regionalmente hablando, donde surgieron ciertas doctrinas. Bueno, en Alemania surgió esta doctrina que corrompió la moral de los que llevaban el nombre de cristianos, produciendo un falso cristianismo, un cristianismo simplemente intelectual, con una fe intelectual, pero no acompañada de una vivencia auténtica. Y dice que su doctrina era básicamente aceptada, o sea, Lutero está reconociendo en esta frase que su doctrina era básicamente aceptada porque era como una especie de justificación de, bueno, entonces sí, podemos llamarnos cristianos y creer que tenemos el cielo, pero estar separados de la doctrina del Papa, estar separados de la doctrina de los apóstoles. Perdón, ellos no creían estar separados de la doctrina de los apóstoles, lo estaban en realidad. Ellos creían estar separados de la doctrina del Papa y de la autoridad del Papa. Ya no tenemos ningún yugo sobre nuestras espaldas. Ahora podemos hacer lo que queremos porque total, con nuestra libre interpretación podemos armar un evangelio a la carta. Como quien va al restaurante y elige qué es lo que quiere comer. Bueno, así Lutero enseñó a todo el mundo a ir a la Biblia y elegir qué versículos obedecer y qué versículos no, y cómo interpretar una cosa y cómo interpretar otra. Otra cita de Lutero respecto de las consecuencias de la reforma en su nación. El mundo empeora de día en día. Los hombres son ahora mucho más codiciosos, maliciosos y resentidos, y mucho más rebeldes, descarados y llenos de vicios, y resentidos, y mucho más maliciosos y resentidos y mucho más rebeldes, descarados y llenos de vicios de lo que eran en la época del papismo. Lutero, siempre siguió rechazando a la doctrina del papado, a la doctrina de la iglesia. Sin embargo, él debía someterse a la humillación pública que Dios le propiciaba, porque él veía que en la sociedad su doctrina había producido una corrupción de realmente una iglesia verdaderamente corrupta. Podemos decir que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha habido laicos, sacerdotes y obispos y papas corruptos. No se puede negar papas que siendo buenos se hicieron malos, y papas que siendo malos se hicieron buenos, y papas que nunca dejaron de ser malos, y papas que nunca dejaron de ser buenos. El tema de las cantidades y las proporciones es tema para otro video, pero lo cierto es que todos los católicos somos pecadores y podemos o no cometer pecados más o menos graves dependiendo de cada uno aquí de su amor por Cristo. Pero la doctrina de la Iglesia Católica, es una doctrina que nos pone y nos coloca un nivel de santidad para entrar al cielo que definitivamente no es el mismo que el que puso Lutero y que han seguido todos los luteranos y los que siguieron después a la doctrina de los luteranos. Y esto lo digo porque, como ya he dicho tantas veces, he vivido 21 años bajo el yugo protestante, y hoy como católico sé cuán difícil es tener que elevar el nivel de santidad, porque como protestante uno podía tener un cierto nivel y sentirse un buen cristiano, pero resulta que cuando uno se hace católico y descubre la doctrina católica en cuanto a la santificación del cuerpo, del pensamiento y de todo nuestro ser, es que uno dice, caray, o sea, realmente como protestante ni a mediocre llegaba. Entonces ahora tengo la ardua tarea de cambiar toda mi forma de pensar y todos los esquemas de aceptación de lo que es bueno y lo que es malo, para elevarlo al nivel de lo que exige la Santa Madre Iglesia. Porque evidentemente fui instruido por Lutero, y ahora tengo que ser instruido por los apóstoles, porque Lutero y los apóstoles no enseñaban las mismas cosas. O al menos, aunque citaran ambos la Escritura, la interpretaban de forma diferente.
Ahora, ¿era Lutero el único que pensaba esto? ¿Realmente la reforma produjo estragos morales solamente en Alemania? ¿O es algo que también se produjo en otros lados? Vamos a ver lo que dijo, por ejemplo, Calvino. Cuando tantos miles de hombres, después de haberse despojado de la autoridad papal, con entusiasmo se enrolaron ellos mismos en el Evangelio, ¿cuán pocos, piénsalo, se han arrepentido de sus vicios? No. ¿Qué ha mostrado la mayoría haber sido su deseo después de haber sacudido el yugo de la superstición, que podrían lanzarse más libremente a todo tipo de lascivia? Es decir, Calvino está mostrando que los que ahora creían en el evangelio de Calvino, lo único que estaban demostrando es que querían librarse del papado para entregarse al yugo de la lascivia, sacarse de encima el yugo del papa para hacerse esclavos de la lascivia. Y eso es en general lo que ocurrió también con el calvinismo, el luteranismo, el calvinismo y todas las otras corrientes religiosas protestantes sufrieron de la misma pandemia espiritual. Philip Melanchthon, que era la mano derecha de Lutero, él dice: el río Elba con todas el río Elba con todas sus aguas no podrían proporcionar suficientes lágrimas para llorar por las miserias que la reforma ha traído. Claro, tal vez los primeros reformadores quisieron denunciar con tanta vehemencia al papado que no se dieron cuenta que, alejándose de la iglesia que tiene el Espíritu de Cristo, se estaban alejando del Espíritu de Cristo y de Cristo mismo. ¿Para qué? Para producir una pseudo iglesia llena de pseudos profetas, con una pseudo santidad. Y por eso Melanchthon, Lutero y los reformadores en general, todos miraban con lágrimas. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos provocado? Miren cómo el mundo se ha convertido en un mundo totalmente anticristiano. Nosotros que queríamos denunciar de anticristo al papado, ahora estamos padeciendo en nuestra propia carne que el mundo se está volviendo anticristo. Porque todo lo que ha provocado la reforma no ha sido sino personas que se oponen al evangelio de Cristo. Estas citas, estas últimas dos citas, tanto la de Calvino como la de Philip Melanchthon, están en un libro de Charles E. Alant, ¿Cuál es la verdadera iglesia?, que es un libro que está en inglés. Tomando del mismo libro, dice Martín Bucero, que fuera teólogo de la Reforma original, es decir, un contemporáneo de Lutero. Dice así Martín Bucero: la mayor parte de la gente solo parece haber abrazado el Evangelio con el fin de quitarse de encima el yugo de la disciplina y la obligación del ayuno, la penitencia, etc., que estaba con ellos en el papado, y vivir a su gusto, disfrutando de sus pasiones y los apetitos fuera de la ley, sin control. Por lo tanto, prestan un oído dispuesto a la doctrina de que somos salvos por la fe sola y no por obras, después de no tener gusto por ellas. Es decir, como aborrecían las buenas obras, abrazaron un pseudo evangelio que les predicaba poder tener fe sin necesidad de obras. Calvino, Lutero, Melanchthon, Bucero, todos dicen: la reforma tuvo éxito no porque lograra reformar la iglesia, sino porque acaparó a los malos católicos que, amando su pecado, no quisieron amar la espiritualidad que les enseñaba la iglesia católica. Dice, por tanto, están dispuestos a oír la doctrina que les predicamos, no porque la consideren verdadera, sino porque les ofrece un menú en donde pueden ser recontrapecadores y aún así creer que se puede ir al cielo. Bucero, teólogo, reconoce: ellos no aman la ley de Dios, no aman la santidad de Dios, y por eso han abrazado un evangelio que les predica una fe de Dios sin la santidad requerida por Dios. Recordemos
las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que ama la verdad y ama las buenas obras, vendrá hacia las buenas obras. Pero dice, el que aborrece la luz, se alejará. Se alejará. Y esto es lo que está pasando con el protestantismo. Todos los que no aman la santidad exigida y las buenas obras exigidas por la Iglesia Católica se apartan, y por eso son los malos católicos los que caen en las manos del protestantismo, porque se sigue cumpliendo y repitiendo el mismo problema. Los malos católicos apostatan para abrazar un evangelio que les promete salvación sin la necesidad de una vida espiritual llena de santidad y buenos frutos. Mientras que por el contrario, son los pastores, predicadores y teólogos que aman la verdad y la búsqueda incesante de una mayor santificación los que abandonan la mediocridad protestante para buscar realmente la santidad que enseñó Cristo por medio de la Iglesia de Cristo, la cual es la Iglesia Católica. Dice Teodoro Beza, quien fue el sucesor de Calvino: atormentáronme también a mí mucho y por largo tiempo esos mismos pensamientos que tú me pintas. Veo a los nuestros divagando a merced de todo viento de doctrina y levantados en alto, caerse ahora a una parte, después a otra. Lo que piensan hoy de la religión quizá podría saberlo, dice, pero lo que pensarán mañana, no. Las iglesias que han declarado la guerra al romano pontífice, ¿en qué punto de religión están de acuerdo? Recórrelo todo desde el principio hasta el fin y verás y apenas encontrarás cosa afirmada por uno que desde luego no la condene otro como impía. No solamente problemas en la moral, sino divisiones. Es lo que está diciendo Teodoro de Beza, escribiéndole a ver si tengo la cita acá. No tengo a quién le está escribiendo. Esto lo pueden encontrar en el libro El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, de Jaime Balmes. En este libro pueden encontrar esta cita. Y dice, Teodoro de Beza dice: yo también estoy atormentado por esto mismo que me dices tú. Se ve con aquella persona con quien se estaba escribiendo. Dice, y es que no puedo soportar la idea de ver que hoy una persona piensa esto y mañana piensa esto otro. Hoy está en esta religión y mañana se hace esta otra. Y entre las religiones, entre comillas, cristianas, todos se están condenando como impíos porque no se pueden poner de acuerdo en nada. Mientras que antes la Iglesia Católica, a pesar de que pudiera existir santos tremendos, enormes hombres de Dios, pero también hombres muy pecadores, la doctrina era una sola. Y la diferencia entre el catolicismo y el protestantismo es como la diferencia entre el pueblo de Israel guiado por Josué y el pueblo de Israel guiado por nadie, por la anarquía. ¿Sí? Porque mientras eran guiados por Josué, el pueblo conquistaba y conquistaba y conquistaba. Ahora, cuando cada uno hacía lo que bien parecía, texto que dice en 2 ocasiones el libro de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía porque no tenían un rey en Israel, la decadencia era total. Eran vencidos por todos sus enemigos, la impiedad, las guerras civiles. Bueno, aquí dice, los que le hemos declarado la guerra a Roma, ahora vemos que vivimos en guerra todos unos con otros, porque es la consecuencia. Es la consecuencia. Luego de escuchar estas cosas, seguramente más de un protestante dirá, bueno, Leonardo, pero nosotros no creemos eso, nosotros no queremos que nos asocies o que nos vincules a esta forma de protestantismo porque nosotros no creemos eso. Otros tendrán que reconocer que sí, que creen eso, y bueno, después queda en la conciencia de cada uno si obedece a Lutero o obedece a los apóstoles. Lo cierto es que uno no puede dejar conforme a todos, porque así como hemos leído lo que decía Teodoro Beza, lo que condena a uno lo aprueba el otro y viceversa. No se puede dejar contentos todos los protestantes porque ninguno piensa lo mismo que el otro. Sin embargo, vamos a mostrar algunas similitudes y algunas diferencias entre lo que es aquel primer protestantismo, las herejías del siglo I, y bueno, el que le quepa el poncho, que se lo ponga. Estas similitudes son: entre los primeros herejes había antitrinitarios. De hecho, los primeros herejes fueron antitrinitarios. Al día de hoy,
los más activos y más violentos anticatólicos son justamente, y al igual que en los primeros siglos, los antitrinitarios, porque comparten estas raíces judías o judaizantes. Como en los primeros siglos había muchos mercaderes de la fe que no se preocupaban por las almas, sino por el dinero que generaban esas almas, así pasaba también en los días de los apóstoles y pasó también en los días de la Reforma, y también pasa en los días de hoy. Esto lamentablemente no es patrimonio exclusivo del protestantismo, sino que también hay católicos que realmente solamente persiguen el dinero y no a las almas. Esto que voy a decir ahora es crucial, esencial. La santificación de los herejes en los primeros siglos era muy limitada, enfocándose mayormente en santificar algunos aspectos del cuerpo, pero todo lo que algunos aspectos de lo espiritual, del alma, del pensamiento, pero lo que tuviera que ver con el cuerpo, en mayor o menor medida, dependiendo de cada grupo, lo dejaban de lado y no era importante santificar eso. Tenían una santificación parcial. Los protestantes al día de hoy también tienen la misma doctrina, solamente que ellos no lo saben, porque ellos están comparando a un protestante contra otro, o la interpretación que tienen de la Biblia y de la santificación de la Biblia contra la interpretación protestante que tiene otra religión o denominación protestante. Ahora, yo les invito, comparen la santificación que enseña la Iglesia Católica con la que enseña un protestante, lean la vida de los santos católicos, por ejemplo, lean lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica en cuanto a la santidad. Les recomiendo puedan leer el libro Teología Moral para Seglares de Rollo Marín y van a ver la abismal diferencia que hay entre la teología de la santidad católica y la teología de la santidad de un protestante, cualquiera sea su grupo. Después tenemos de esto se desprende lo mismo que enseñaba Jesucristo, que los católicos deben tener la santidad de Jesucristo, deben procurar la santidad de Jesucristo, pero a veces los católicos permiten en sus filas a quienes enseñan una moral distinta, y por eso Jesucristo dice: tienes ahí o toleras a los que dicen creer en mí, pero enseñan esto. Bueno, esa santificación parcial que enseñaban los primeros herejes también está presente en los protestantes, que por ejemplo, en cuanto al tema del matrimonio, enseñan que puede haber divorcio, mientras que en la teología católica el divorcio no existe, no hay causa suficiente para poder separar un matrimonio, salvo por vía de la nulidad, pero eso tiene que ver con otra cuestión. O con el tema de la procreación y el tema de los anticonceptivos, que allí hay también un abismo de diferencia entre protestantes y católicos, o en el tema de la diferencia entre pecados veniales y pecados mortales, que hay pecados que separan de la gracia de Dios y pecados que no separan de la gracia de Dios, mientras que los protestantes en general, pues hay diferencias en alguno que otro, pero en general los protestantes no existe el concepto del pecado mortal, porque nada te puede separar de la gracia de Cristo, especialmente esta línea calvinista, bautista, luterana. En fin, hay un montón de diferencias que muestran que la santificación de los protestantes es una santificación parcial, a semejanza de los primeros herejes. Cuarto, entre los protestantes existe el concepto de las pastoras, cosa que era característico también de muchas de las sectas de los primeros siglos. En la Iglesia Católica no existen las pastoras, no existen las sacerdotas o sacerdotisas. ¿Sí? Pueden existir, sí, las profetisas, porque existieron en la Biblia, que Dios no restringió el don de la profecía solamente al varón, sino que se la dio también a las mujeres. Pero no sucede así con el orden sacerdotal que se lo encomendó a los varones, a pesar de que pudiera concederle el don del celibato tanto a los hombres como a las mujeres. Otra similitud: todas estas primeras sectas de los primeros siglos se creían cristianas, todas reclamaban al Espíritu de Dios. Lo cierto es que los discípulos apostólicos decían no, por sus propias obras se pueden ver que el Espíritu de Dios no está obrando en ellos. Comparen la santidad de estas sectas con la santidad de los santos de la Iglesia Católica y van a ver que la diferencia es enorme. Por tanto, no puede ser la doctrina apostólica la que no produzca la santidad apostólica.
Otra diferencia es que los herejes de los primeros siglos rechazaban la tradición apostólica defendida por los obispos católicos de los primeros siglos, al igual que los protestantes del día de hoy, que algunos con astucia están tratando de decir que creen y que respetan la tradición apostólica, pero claro, ignorando a todas las enseñanzas de la tradición apostólica que nos dirigen y nos conducen a los sacramentos de la Iglesia Católica, la autoridad de la Iglesia Católica, el canon de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. La única diferencia remarcable que hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia de los primeros siglos es la frecuencia y la intensidad de la veneración a los santos, que en los primeros siglos, como ya lo he dicho en otros videos, era más limitada y que hoy es mucho más frecuente. Pero fuera de ese tema, las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia de los Apóstoles son mínimas, mientras que son enormes y muy notorias las diferencias entre la Iglesia Apostólica y cualquier grupo protestante. Negaban la necesidad de la tradición apostólica y creían en la necesidad de interpretar libremente la Escritura, al igual que Lutero. Lutero no inventó ninguna de sus herejías, las tomó de las mismas excusas que usaban los primeros apóstatas para justamente creerse cristianos, aún siendo apóstatas de la religión verdadera. Todas las primeras sectas rechazaban el canon que iba determinando la Iglesia Católica. Recordemos que el canon oficialmente se establece en el año 382, pero que las iglesias iban conectando y recolectando un canon que por consenso común mayormente iba consolidándose, mientras que las sectas cada una decidía tener su propio canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, que cometió el mismo error de quitar del Antiguo Testamento 7 libros y querer quitar del Nuevo Testamento 4, cosas que finalmente no pudo hacer. Todas las sectas de los primeros siglos rechazaban, o casi todas rechazaban, los sacramentos, especialmente las sectas de los primeros siglos, primero, segundo y tercer siglo. Y a los que aceptaban, los aceptaban solamente como simbólicos, rechazaban la Eucaristía. Dirigían su ataque casi con exclusividad hacia la Iglesia Católica, pero entre ellas se toleraban, igualito que los protestantes del día de hoy. Para ellos, la Iglesia debía ser una Iglesia corporalmente dividida, pero espiritualmente unida, de manera que la interpretación particular del Evangelio que producía diferentes evangelios no afectar a este concepto de una iglesia universal, porque ese es el problema que ellos tienen. Para ellos, iglesia universal significa no importa tu credo. Ese es el mal concepto que tienen, y por eso creen que San Ignacio era un evangélico, porque para ellos que Ignacio se haya consagrado o que se haya confesado que pertenecía a la iglesia universal o católica, era porque pertenecía a una iglesia sin credo, a una iglesia que no importa lo que creyeras, vos eras de Cristo y pertenecías a la iglesia de Cristo por predicar a Cristo, mientras que justamente es todo lo contrario. San Ignacio dice, no, nosotros creemos una sola iglesia con un solo credo, bajo una misma autoridad, bajo una misma doctrina. Y los demás, los que están en disputa con los obispos de esa iglesia única, son herejes, merecedores del castigo de Dios y no pertenecen a Cristo. Eso también está en común, porque para ellos la unidad no era importante, sino la interpretación particular. Priorizaban la interpretación particular por sobre la unidad, mientras que en la Iglesia Católica se priorizaba la unidad por sobre la interpretación particular. La interpretación estaba dada por aquellos obispos, y particularmente por la Iglesia de Roma, que cuando los obispos no se ponían de acuerdo en algún tema que estaban estudiando, entonces recurrían a Roma como si fuera el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Supremo de Teología, y lo que Roma decidía, así se hacía. Ahora también debemos, para ser justos, marcar algunas diferencias pequeñas entre los protestantes de hoy y los primeros herejes. La principal diferencia es que hoy la mayoría de los protestantes son trinitarios. Son una minoría los antitrinitarios, que están refugiados mayormente en los grupos anabaptistas, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales unicitarios, que sin que sean pocos, realmente son una minoría en comparación con todos los otros protestantes, que los protestantes surgieron y nacieron siendo trinitarios, porque tanto Calvino como Lutero eran trinitarios. Esa es la principal diferencia.
Y luego tenemos que la relajación moral entre los protestantes no es tan significativa como la relajación moral entre los primeros herejes. De manera que no podemos decir que los protestantes enseñen la misma relajación moral que enseñaba, por ejemplo, Jezabel, o los encratitas, o los ebionitas y otros tantos. Porque si bien es cierto que ambos tenían una moralidad parcial en comparación con los altos estándares de la Iglesia Católica, tanto de hoy como de los primeros siglos, cierto es que los protestantes del día de hoy, por haber aprendido y tener una teología mucho más influenciada por la teología católica, han aprendido a santificar su vida de una manera mucho más coherente que los primeros herejes. Por eso es tanto más difícil distinguir la verdadera piedad de un católico de la verdadera piedad de un protestante, porque evidentemente se parecen mucho más que la diferencia abismal que había entre aquellos primeros católicos enseñados por los apóstoles y sus discípulos y aquellos primeros herejes que la santidad les importaba poco y nada. Hoy la diferencia no es tan notoria y por eso tal vez muchas veces los atrevidos protestantes se atreven a denunciar la moralidad católica como si la moralidad católica fuera inferior a la moralidad protestante, siendo que es exactamente todo lo contrario. Distinto es el caso de la vivencia particular de cada sacerdote, de cada laico. ¿Okay? Lo que en realidad sucede es que muchos que viven una moralidad muy relajada dentro del catolicismo terminan seducidos por las herejías, acaban entre los protestantes diciendo que los católicos son esto y que los católicos son esto otro, pero lo que en realidad sucede es que ese católico en particular no vivía la doctrina católica y por eso terminó siendo podado por Cristo y esa persona cayó en las manos de los falsos maestros. Bueno, dejamos aquí el video porque tengo mucho más para decir del capítulo 7, pero el tiempo ha avanzado, así que lo dejamos tal vez para un próximo video. Gracias por estar con nosotros. Les pedimos sus oraciones para los que desean colaborar. En la descripción del video encuentran los links para poder ayudar a poder realizar todos estos estudios que les aseguro llevan mucho tiempo y renuncia a la familia, a lo personal y también a lo laboral. Por favor, compartan el video, denle like, dejen sus comentarios porque el like, el compartir y el dejar sus comentarios y el suscribirse son cosas que llevan que YouTube les muestre estos videos a personas que antes no las han visto, sean católicos o a protestantes, de manera que si tu intención es que estas doctrinas y estas enseñanzas evangelicen tanto a católicos como a protestantes, debes asumir un compromiso de compartir, darle like, comentar y suscribirte para que YouTube entonces difunda este video a más personas. Me despido y muy agradecido por la oportunidad y la misericordia de Dios y su paciencia para conmigo, y espero que también esa misericordia y paciencia las tenga para ustedes y sobre todo para con los protestantes, que deseo que entiendan que estas cosas que decimos, por más que puedan ser duras, no son más que el compromiso de un médico con decir la verdad, aunque esta pueda resultar chocante y políticamente incorrecta. Pero bueno, la verdad es así, si se dice con amor, bienvenida sea. Que Dios les bendiga, viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica.